Digo, este es el vídeo de recursión 2. Halloween. ¿Qué pasa? ¿Me voy a quedar así? ¿Me voy a quedar así para toda la vida? ¿Qué ocurre? Vale, amigos, voy a dar la clase, ¿sí? Segundo vídeo de recursión, donde vamos a ver funciones recursivas, todo lo que hemos hecho anteriormente, inducción y definición recursiva de conjuntos, nos va a servir ahora. Vamos a la presentación. Recursividad 2. Vamos a empezar con la definición de función recursiva. Insisto, se nutre de las ideas que hemos desarrollado anteriormente. Una función recursiva está definida por dos reglas. Una regla básica, que determina los valores explícitos de la función, ¿vale? Ahí no hay recursividad, es decir, la función no se llama a sí misma. Estos valores explícitos reciben el nombre de conjunto de partida o condiciones iniciales, ¿vale? Y son todos los valores dados por la regla básica. Una destreza básica, valga la redundancia en este tema, es que dada una expresión recursiva se pueda identificar el conjunto de partida. Luego tenemos una regla recursiva, que es la que me determina los valores recursivos de la función, ¿de acuerdo? Es decir, los valores en que la función se llama a sí misma. Aquí tenemos un ejemplo. f de n, esta sucesión es muy conocida, la sucesión de Fibonacci. F de n está definida de la siguiente manera. F de 0 igual a 0. Esta definición claramente está en el conjunto de partida porque f de 0 no depende de valores previos. De hecho, es el primer valor. F de 1 es igual a 1. Aquí sí podía haber recursión si f de 1 dependiese de f de 0, pero no es así. Esto también es el conjunto de partida. Es decir, estos dos, vamos a quitar estos dos conjuntos aquí, conjuntos de valores, constituyen el conjunto de partida. Y luego tenemos que f de n está definida como la suma de los dos términos anteriores a partir de n mayor o igual que 2. Esta es la parte recursiva, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una cosa fundamental a la hora de trabajar con funciones. ¿Qué es la parte explícita y cuál es la parte recursiva? Típicamente la idea de la recursión es que el valor para n va a depender de valores menores, que a su vez van a depender de valores aún menores, y así va bajando la recursión hasta que llegamos al conjunto de partida, donde ahí los valores ya son explícitos y se determinan todos los valores anteriores. Bien, un poquito más de definiciones. Necesito la definición de correspondencia. Si tenemos dos conjuntos numéricos A y B, una asociación entre los elementos de A y B se dice que es una correspondencia, ¿vale? Esta asociación puede llevar un elemento de A a más de un elemento de B. Cuando cada elemento de A está asociado a un único elemento de B, cuando eso ocurre, decimos que estamos en presencia de una función. ¿De acuerdo? Aquí es muy importante la unicidad de la asociación entre los elementos de A y los de B. Es posible que un elemento de B reciba o tenga asociado más de un elemento de A, pero no puede haber en la definición de función ningún elemento de A que vaya a muchos elementos de B, a más de un elemento de B. A nosotros obviamente nos van a interesar las funciones y en particular las funciones recursivas. Una expresión recursiva puede estar mal definida si da lugar a bucles infinitos, ahora vamos a ver ejemplos de esto, o si da más de un valor en sus evaluaciones. Este último caso sería que la expresión fuera una correspondencia y no una función, ¿vale? Cuando una expresión recursiva da un único valor para cada elemento del dominio, entonces está bien definida. Decimos que está bien definida y lo que vamos a hacer en los próximos problemas es ver cuando una función está cuando una expresión recursiva está bien definida y por tanto es una función recursiva. Este es el problema 351. Dice analizar por qué las expresiones recursivas de abajo no son funciones recursivas. Vale, vamos allá.
La expresión f de n igual a f de n más 1 carece de conjunto de partida. Entonces no puede ser una función recursiva. Recuerda que una función recursiva tiene que tener un conjunto de partida. Si no, estoy aplicando todo el rato la regla recursiva y nunca acabo en un valor concreto. Pero es que además, en este caso, que es muy absurdo, f de n está definida en términos de f de n, con lo cual si cancelo las f de n ahí me daría 0 igual a 1, lo cual es un absurdo. Para la función que dice f de n igual a f de n más 1 más 5n cuadrado, pues aquí el problema, aparte de que no tiene conjunto de partida, pero aunque le pusiese un conjunto de partida, no sé, vamos a decir f de 0 igual a 0, tampoco es una función recursiva. ¿Por qué? Porque n depende de un valor superior. Es decir, que n depende de más 1, n más 1 va a depender de n más 2, y así hasta el infinito. Pero si le pongo un conjunto de partida, digamos, en 0, esa recursión nunca va a caer en el conjunto de partida. Y aquí lo importante es que la recursión acabe en el conjunto de partida, de acuerdo, de una manera consistente. Aquí en este caso hay una evaluación que cae en un bucle infinito, que es una de las cosas que habíamos dicho antes. Ahora tenemos esta función que tampoco está bien definida por la siguiente razón. Tenemos un conjunto de partida que dice n igual a 1, perfecto, y luego tenemos una función, una expresión recursiva que dice f de n es igual a f de n menos 2 más n cuadrado más menos 3n. Y esto es válido a partir de 2 en adelante. Sin embargo, me doy cuenta que la expresión recursiva de n depende de n menos 2. Es decir, de dos términos anteriores. Para que eso ocurra, tendría que tener un conjunto de partida de tamaño 2. Y no lo tengo. Tengo un único valor. Fijaos que si meto 2 en la n, me queda f de 0, más 2 al cuadrado menos 3 por 2. En esta parte de aquí. Estoy hablando qué pasa si meto f... Si calculo f de 2, ahí tendría que meter, donde está el cursor, tendría que meter n igual a 2, me daría f de 0, pero f de 0 no está definida en ningún sitio, ni recursivamente ni en el conjunto de partida. Por tanto, esta expresión recursiva no es una función recursiva. 6, tengo problemas, porque sí, hay un conjunto de partida para 1 y para 2. Sin embargo, observo que el término que está aquí, el que subrayo en este momento, depende de un valor futuro de n, que es n más 2. Y entonces va a pasar lo mismo. Una parte de esta expresión recursiva, la de n-3, sí baja correctamente, aunque no acaba en el conjunto de partida. Por ejemplo, para n igual a 3 hay problemas. Pero el gran problema está en que n depende de un valor futuro, que es n más 2, que depende de n más 4, etcétera, y se va hasta infinito. Y nunca acabas de resolver la recursión. Vamos a hablar ahora de árboles de dependencia. Un árbol de dependencia no es más que una estructura de datos que visualiza la recursión, las relaciones de dependencia, la recursión en una función dada o en una expresión recursiva en general. El árbol de dependencia se va a definir también de manera recursiva y dice lo siguiente. Vamos a suponer que la función f de n está definida sobre un cierto conjunto de partida c. Y luego vamos a suponer que f de n depende de valores n1, n2, nk. Si está bien definida, pues n va a depender de esos valores de n1 hasta nk, que van a ser menores que n. Y entonces el árbol de dependencia se define como sigue. Cuando n está en el conjunto de partida, el árbol es esencialmente un nodo que dice n. Y si no, si f de n depende de valores n1, n2, nk, entonces recursivamente saco ramas para cada uno de los n suis y de manera recursiva pongo los árboles de esos n suis debajo, como muestra la figura. Vamos a ver un ejemplo de esto. Tenemos esta función, que es una función correctamente definida. F de n depende de dos valores anteriores y nuestro conjunto de partida tiene tamaño 2. Depende justamente de los dos valores anteriores, ¿vale? Por eso funciona. ¿Cuál es el árbol de dependencia para 5? 5 depende de 4 y 3.
5 no está en el conjunto de partida, sigo aplicando la regla recursiva. 4 depende de 3 y 2, ninguno de esos dos valores está en el conjunto de partida. Sigo aplicando 2 y 1, 1 sí, ahí paro. Y 2 depende de 1 y 0. Y así también en el resto del árbol. Como veis, en las hojas, en los nodos terminales del árbol, están siempre los valores del conjunto de partida. Problema 353. Tenemos dos correspondencias recursivas, no sabemos si son funciones o no, y tenemos que contestar a varias preguntas. Señalar las condiciones iniciales o conjunto de partida, ambos nombres son válidos. Probar por inducción que f y g son funciones y luego probar por inducción que estas funciones que se dan aquí son las expresiones explícitas de dichas funciones recursivas. Vale, voy a hacer como la mitad del problema. Vale. Para f, las condiciones iniciales, pues está claro que es el 0 nada más. Solo hay una línea en la parte explícita. Y para g, pues vemos dos valores explícitos, el 2 y el 5 para el conjunto de partida. Vamos a hacer la prueba para g. Hay que ver que, recuerdo lo que está pidiendo, probar por inducción que f y g son funciones. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que vamos a probar por inducción es que g devuelve un único valor para todo n que pertenece a n. Vamos a usar la segunda variante de la inducción fuerte, ¿vale? ¿Por qué usamos inducción fuerte? Pues porque tenemos que n depende de dos valores anteriores, exactamente n-1 y n-2, y entonces no podemos usar la inducción débil habitual. Vale, para esta variante supone que tenemos que probar el caso p de 0 y p de 1, que la propiedad es cierta para los dos primeros valores. Eso es lógico porque la recursión baja de 2 en 2. Vamos entonces al paso base. Si n es igual a 0 o n es igual a 1, la función está definida de manera explícita, con un único valor para cada n, para n igual a 0 igual a n1. Entonces, la propiedad es cierta para esos dos primeros valores. Bien, para el paso inductivo vamos a coger un n de tal manera que n-2 sea mayor que 1. Y vamos a probar que p de n es cierta suponiendo que p de n-2 y p de n-1 son ciertas. ¿De acuerdo? Esta es la hipótesis de inducción para la inducción fuerte. Vamos a coger un n de tal manera que n-2 sea mayor que 1 y vamos a suponer que p de n-2 y p de n-1 son ciertas. Entonces la hipótesis de inducción me dice que tengo que probar que p de n es cierta, ¿vale? También se podría haber hecho suponiendo que p de n-1 y p de n son ciertas y probando p de n más 1, ¿vale? De vez en cuando cambio los índices para las variables para que no os penséis que se puede hacer de una única manera. Bien, vamos a coger g de n y le aplicamos la definición recursiva. Quedaría 5g de n-1 menos 6g de n-2. Como n-1 y n-2 son menores que n, se puede aplicar la hipótesis de inducción. Y entonces g de n-1 y g de n-2 están bien definidas, me dan un único valor. Y por tanto, su combinación de 5g de n-1 menos 6 de g de n-2 también está bien definida, ya que estamos hablando de productos y de sumas. En conclusión, g de n está bien definida. Vamos a hacer el ejercicio 3, ¿de acuerdo? Voy a hacer el g y el f os lo vamos a dejar para vosotros. Vamos a llamar h de n a la función explícita 3 elevado a n más 2 elevado a n. Queremos probar que h de n es igual a g de n. Entonces lo vamos a hacer por inducción. Mi propiedad va a ser exactamente esa, que estas dos funciones son las mismas para todo n. Vamos a usar la inducción fuerte, la segunda variante. Paso base. Por un lado tenemos g de 0 igual a 2 y g de 1 igual a 5. En esta variante necesitamos probar dos casos base, ¿de acuerdo? Porque la recursión, como he dicho antes, depende de los dos valores anteriores a n y por tanto necesito un conjunto de partida de tamaño 2. Necesito entonces probar dos pasos base. Entonces, por otro lado tenemos h de 0, que da 3 elevado a 0 más 2 elevado a 0, que sería 2, y eso es correcto, y h de 1, que da 3 elevado a 1 más 2 elevado a 1, que es 5. Luego,
h de n y g de n son iguales en n0, en n igual a 0 y en n igual a 1. Vamos al caso inductivo, al paso inductivo. Vamos a suponer para un número natural positivo mayor que 3 que p de n menos 1 y p de n son ciertas. Y ahora vamos a considerar p de n más 1, ¿vale? Ahora estoy haciendo la inducción que acaba en p de n más 1. Antes lo había hecho en p de n. ¿De acuerdo? Flexibilidad mental en todo esto, amigos. Comenzaremos por tomar g de n más 1, ¿vale? G de n más 1 va a depender de g de n y de g de n menos 1. Y entonces escribimos esto y aplicamos la hipótesis de inducción aquí, aquí a g de n y a g de n menos 1, ¿vale? Como estoy en la inducción fuerte, la hipótesis de inducción es cierta para n y para n menos 1. Y entonces sustituyo g de n por su expresión explícita, por h de n, y sustituyo g de n menos 1 por h de n menos 1, ¿vale? Entonces, hago unas cuentas, que sería básicamente efectuar los paréntesis. Entonces quedaría 5g de n menos 6g de n menos 1, aplico la hipótesis de inducción, y ahora de este 6 observo que es 2 por 3, y entonces hay un 3 que se lo paso a este 3 elevado a n menos 1, ¿vale? Por eso aparece aquí menos 2 por 3 elevado a n. Y de manera similar, aquí tengo un 5 por 2 elevado a n y un 2 que está aquí en el 6, se lo paso a este 2 elevado a n menos 1 para que aparezca 2 elevado a n, se quedaría con menos 3. Entonces aquí queda 5 menos 2 por 3 elevado a n, eso es 3 elevado a n más 1. Y por otra parte queda 5 por 2 elevado a n menos 3 por 2 elevado a n, eso queda 2 elevado a n más 1. Y esta expresión que marco aquí es h de n más 1. Luego la propiedad está probada para todo n. Vamos a hacer el problema 354. ¿Vale? Que este es uno de estos que tienen trampitas y que hay que estar muy atentos. Bien, f de n, vamos a leerlo un poquito. F de n va de n a n y g va de los n primeros, perdón, de los 10 primeros naturales. Vamos a leerlo un poquito. F va de n a n, ¿vale? Y g va de 0, el dominio de g es de 0 a 10 números naturales en los números racionales. F tiene un conjunto de partida que es un único valor en n igual a 0 y luego tiene aquí una expresión que pone n cuadrado partido por 10 parte entera cuando n es mayor o igual que 1. Bueno, y aquí tengo una expresión explícita, tengo una expresión explícita. Vamos a poner esto más fino. Tengo aquí una expresión explícita que aunque está dado en función de n, en realidad es explícito. Bueno, primero es explícito porque no se está llamando a sí mismo, ¿no? Y es una expresión en n para estos tres valores de n, que son 0, 9 y 10. Y luego tiene g de n menos 1 más g de n más 2. Entonces aquí, bueno, pues cuando veamos el problema hay que tener un poquito de lectura comprensiva porque el conjunto de partida está abajo en el 0, pero también está arriba en el 9 y en el 10. Y a lo mejor cumple las condiciones. Aquí te pide argumentar sobre los árboles de dependencia si lo son o no. Vamos allá. Vamos a empezar con f. En principio puede parecer que la función está bien definida ya que n depende de n cuadrado y que me voy a ir al futuro, ¿no? Digamos, n no está yendo hacia el conjunto de partida. Pero por otra parte veo que está dividido por 10 y luego está la parte entera, ¿no? Y aquí f de n está definido sobre los números naturales. No parece que lo vaya a ser, porque un argumento así, digamos, global, abstracto diría, bueno, n cuadrado partido por 10, parte entera, su límite cuando n tiende a infinito es infinito. ¿Vale? Vamos a ver unos cuantos valores de f de n. De manera explícita, f de 0 es 0. ¿Vale? Cuando meto aquí el 1, 1 al cuadrado es 1 partido por 10 es 0. Y entonces me quedaría 1 más f de 1 que es 2. Lo mismo ocurre con 2 al cuadrado es 4, 4 décimos es 0 y aquí me va dando 2.
Aquí, cuando llega a 4, 4 por 4, 16, es 1,6, parte entera 1 y entonces me queda 3. Vale, entonces parece que siempre estoy, que no hay problemas, que lo estoy haciendo bien, excepto cuando llego a 10 y me queda 10 al cuadrado, es 100 entre 10 es 10, y entonces resulta que f de 10 está definida en términos de f de 10. Y ahí ya la función se rompe por completo, no puede ser recursiva, no está bien definida. Vamos a la siguiente. Aquí está la explicación de lo que acabo de decir, más concisa. Vamos a construir el árbol de dependencia para g de n con un n entre 1 y 8. Vale, si cojo n, veo que g depende de n-1 y n+2, ¿vale? No está resuelta, supongamos que no he caído en el conjunto de partida. n-1 dependería de n-2 y n+1, ¿vale? Estoy en esta parte del árbol, aquí. n-2 dependería de n-3 y de n. ¿De acuerdo? Voy a poner un momento la definición de g. G depende de n-1 y de n+2, ¿vale? Y estoy aquí. Entonces, n-2 en este momento dependería de n. Pero entonces he entrado en un bucle infinito porque ahora esta n de aquí arriba. Y entonces este subárbol habría que ponerlo aquí y de manera... Lo pondríamos ahí y me generaría la misma dependencia que n depende de n y estaría poniendo ese subárbol de manera infinita. Y lo mismo ocurre aquí con el n-1 que está recuadrado con el n-1 de aquí. Vale, habrá que poner todo este subárbol aquí abajo y entraríamos en un bucle infinito. Vale, por tanto, la función no está bien definida. Último ejercicio del vídeo, ejercicio 3.5.5. Definir recursivamente las siguientes operaciones entre números: suma, multiplicación, producto y exponenciación. Bueno, esto va a ser una definición similar a la de alfabeto en lógica de proposiciones, un poquito más complicada, pero no mucho más. Ejercicio 3.5.5. Definir recursivamente las siguientes operaciones entre números: suma, multiplicación, producto y exponenciación. Este problema es, en cierta manera, similar al de definir las fórmulas en lógica de proposiciones. Tenemos el conjunto de los números reales, ¿vale? Y v, el conjunto de variables sobre dicho conjunto, sobre los números reales. Entonces, reglas básicas: a número real es una fórmula. ¿De acuerdo? Una variable v del conjunto de variables es también una fórmula. Es decir, si escribo x, x es una fórmula. Si escribo pi, pi es una fórmula también. Esta ha sido la regla básica y ahora vamos con la regla recursiva. Si f y g son fórmulas, entonces f más g es fórmula, f menos g es fórmula, f por g es fórmula. Y ahora, si g no es idénticamente nula, es decir, no es la constante 0, entonces f partido por g es una fórmula. Y si f no es idénticamente nula, f elevado a g es una fórmula también. Y esto, el apartado 3, es la regla recursiva, ¿vale? Luego se puede dar una jerarquía de operadores para eliminar los paréntesis en ciertos casos. Y bueno, amigos, hasta aquí este vídeo. Seguimos aprendiendo.